Las primeras décadas del siglo XXI están atestiguando la emergencia de propuestas educativas que, aparentemente, vienen a modificar los puntos de anclaje pedagógico del último tercio del siglo XX. Desde la década de 1970, diversas iniciativas han llegado algo más lejos el ideal de democratizar la educación. Además, en esta última década, con la idea de profundizar en ese ideal democrático de la educación, se han propulsado pedagogías que dan más protagonismo a sus actores, alumnado y profesorado. En este marco vamos a proponer unas cuestiones para aclarar mejor las pedagogías emergentes y las nuevas tecnologías. Partiendo del convencimiento de que la educación mejora a través de la colaboración, el intercambio y el aprendizaje mutuo, se han producido modificaciones a lo largo de la historia y en la actualidad hay iniciativas, programas, proyectos o instituciones que trabajan para el cambio de todo el sistema educativo. Y esto se hace propugnando pedagogías emergentes. Las pedagogías emergentes son el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surgen en concordancia al uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creador e innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. Poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de conocimientos o de habilidades concretas y no tienen por qué aludir a nuevas pedagogías, sino que pueden suponer visiones inéditas de los principios didácticos o, como suele ser más habitual, pueden beber de fuentes pedagógicas bien conocidas como, por ejemplo, muchas de las estrategias de enseñanza defendidas hace un siglo por autores como Dewey, Montessori o Freinet, que están comenzando a emerger y a afianzarse en las escuelas actuales. A veces son nuevas formas pedagógicas más interesantes de trabajar con los alumnos gracias al uso de las tecnologías. Son pedagogías que están en constante cambio. El mundo digital está transformando las sociedades en que vivimos y es en el ámbito de la educación donde mayor es su impacto. Un proceso de enseñanza-aprendizaje basado únicamente en la transmisión de información no parece adecuado para el siglo XXI. Cada vez más, las nuevas generaciones utilizan maneras diferentes de trabajar en el aula, sabiendo extraer conocimiento destacado de la información que nos envuelve, aprendiendo de manera colaborativa, potenciando determinadas competencias y desenvolviendo nuevas habilidades. Las pedagogías emergentes pueden ser aplicables o no a las nuevas tecnologías. Es cierto que muchas de las pedagogías emergentes están asociadas a las tecnologías, como pueden ser las comunidades virtuales de aprendizaje, en los cuales es imprescindible el uso de las TIC, pero no todos lo están. Por ejemplo, la gamificación no implica tecnología necesariamente. La primera es que las tecnologías fomentan la alfabetización digital y audiovisual del alumnado, que es indispensable para desenvolverse en la sociedad y en el mundo laboral actual. La segunda es que las tecnologías favorecen la colaboración con los compañeros del aula, así como el trabajo en equipo, e incluso la colaboración con miembros ajenos al centro, y reduce los inconvenientes a la hora de reunirse. Por lo tanto, es una forma de fomentar la integración interpersonal. La tercera es que además los contenidos representados de forma informatizada resultan más atractivos para el alumnado, que se muestra más motivado por aprender. La primera es que los centros educativos necesitan recursos económicos para poder llevar a cabo la aplicación de las nuevas tecnologías. La segunda es que el uso continuo de las TICs ha traído consigo la emergencia de nuevos trastornos físicos y psicológicos, como degeneraciones en la vista, alteraciones del sueño o cambios en la personalidad. La tercera es la necesidad de formación específica y continua entre los docentes y gestores de los centros educativos. Las preguntas más frecuentes en este ámbito es: ¿puede haber innovación en las pedagogías emergentes si no cambia la evaluación? Bien, pues según el profesor Ángel Fidalgo, la innovación educativa significa cambiar el proceso de formación, que por lo tanto implica nuevos métodos de evaluación. Las pedagogías emergentes deben acompañarse de nuevos modelos de evaluación que impliquen una evolución formativa para mejorar los procesos de aprendizaje y no solo para una evaluación sumativa o acreditativa, ya que evaluar significa muchas más cosas como por ejemplo comprender, valorar, motivar u orientar. Las TICs más usadas se pueden dividir en tres grandes ramas, que son las redes, los servicios y los terminales. Las redes son todos aquellos sistemas que se utilizan para acceder y transportar
a las fuentes de comunicación y de información, incluyendo los teléfonos móviles y tradicionales, los servicios de banda ancha y de telecomunicaciones, así como la televisión. Los terminales. Este tipo de TICs está clasificado en función a los dispositivos tecnológicos que se utilizan para el acceso a la información y que requieren de los diversos sistemas de redes disponibles para poder funcionar. Por una parte, los teléfonos inteligentes y los ordenadores son dos formas de terminales ampliamente utilizados. Y por último, tenemos los servicios, que son aquellos medios que nos ofrecen algún beneficio a través de las tecnologías de información y comunicación anteriormente descritas, como por ejemplo el correo electrónico, las redes sociales o el almacenamiento en la nube. Todos estos servicios tienen en común la capacidad de resguardar y transportar información o comunicaciones. Gamificación es el uso de técnicas de juego en educación con el fin de potenciar la motivación. Mobile Learning aprovecha los contenidos de Internet a través de los dispositivos electrónicos. Aprendizaje invertido. En él la instrucción directa se da fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para realizar actividades. Entorno personal de aprendizaje. Conjunto de elementos utilizados para la gestión del aprendizaje personal. Comunidades virtuales de aprendizaje. Son espacios virtuales donde un grupo de estudiantes o de profesionales intercambian, publican y almacenan la información. Diseño universal para el aprendizaje. Tiene como objetivo una inclusión real en el aula. El docente deberá tener en cuenta cómo se representan los contenidos, cómo mantener la motivación, etc. La presencia de las TIC en la educación no garantiza por sí misma un incremento de la calidad, pero sí que es verdad que posibilita una innovación pedagógica. Para ello es indispensable, además de disponer de los medios tecnológicos, la formación digital del profesorado y el compromiso educativo, una transformación de la concepción del aprendizaje tal y como lo concebimos hasta el momento. Las TIC aplicadas en educación no pueden asegurar ni la inclusión ni la equidad social, ya que existen dificultades que se podrían dar en los centros, como los costes elevados, la resistencia a la incorporación de las TIC, la escasez de los recursos por parte de los alumnos, etc. Por tanto, estas diferencias podrían mostrar que las nuevas tecnologías son un factor de desigualdad, debido a que provocan una mayor separación entre aquellos sectores que tienen un acceso más fácil a ellas y quienes no. Moodle es una plataforma para crear y gestionar espacios de aprendizaje. Realidad virtual. Permite crear espacios simulados en los que se tiene la sensación de estar dentro de ellos. Realidad aumentada. Permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Gamificación. Uso de técnicas de juego en educación con el fin de potenciar la motivación. Kahoot. Sirve para crear concursos en el aula para aprender. Google Classroom. Herramienta que mejora la gestión de tareas y la colaboración. Prezi. Aplicación de presentaciones en línea que utiliza un solo lienzo en vez de las diapositivas tradicionales. Office 365 da la posibilidad de crear grupos de trabajo, edición de documentos, almacenar ficheros y chatear. Edmodo, herramienta que permite compartir documentos y funciona como una red social. Dropbox y Google Drive se podrán guardar y compartir documentos en ellos.